Buenas tardes a todo el país. Saludo a don Fafa, Andrés, Domingo, José Luis, Yulisa, Francis. Al pueblo dominicano, muy buenas tardes. La verdad es que hay que estar vivo para oír cosas. Quien tiene que pedir perdón fue quien permitió que este país se convirtiera en el centro de los sobornos estructurados de Odebrecht. Quien tiene que pedir perdón son aquellos que, siendo un país tan pequeño y con una población tan baja comparable con Brasil y otras naciones, fuimos los segundos en soborno del continente, 92 millones de dólares. Quien tiene que pedir perdón son los que nos han colocado entre los 5 primeros países de América Latina en corrupción y 8º en el mundo. Quien tiene que pedir perdón son aquellos que nos han colocado en el lugar de transparencia en 142 países, el 140 menos transparente, y dilapidación de fondos públicos y trasiego indebido dentro de la administración pública. Esos son quienes tienen que pedir perdón. Pero que ellos estaban de acuerdo con eso. O sea, lo que dicen que tenemos que pedir perdón, lo de la Marcha Verde y lo que tienen y lo que lo encataron, es que estaban de acuerdo con esa estructura de impunidad y de corrupción. Entonces, ellos son los que tienen que pedir perdón, que han colocado a este país, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dentro de los 5 países de trasiego de narcotráfico y lavado. Son ustedes quienes tienen que pedir perdón, diputados. Quien tiene que pedir perdón es que hasta este momento la República Dominicana, repito, elegida como el centro de soborno, según declararon Fernando Miclacio y Mascareña Silva, eligieron a la República Dominicana como el lugar más idóneo para sus actividades delictivas. Quienes convirtieron a este país en un paraíso de delincuentes encabezado por Odebrecht son quienes tienen que pedirle perdón a esta generación y a las que vienen. Quien tiene que pedir perdón en este país son los que convirtieron la justicia en un atolladero y el sistema de justicia en un grupo de mandaderos políticos al servicio del poder dominante. Esos son quienes tienen que pedir perdón. Quien tiene que pedir perdón en este país son aquellos que permitieron que se compraran unos aviones a sobreprecio de manera mafiosa, repartiendo sobornos mientras solamente está preso hoy un coronelito. Esos son quienes tienen que pedir perdón. Quien tiene que pedir perdón son aquellos que permitieron que los terrenos del CEA se convirtieran en una piñata entre sectores poderosos que se los repartieron hasta el punto que en San Pedro de Macorís hay 3 muertes, no hay un solo sometido todavía. Increíble. El expolio del Estado Dominicano. Esos son quienes tienen que pedir perdón. Quienes tienen que pedir perdón son aquellos que permitieron que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado se convirtiera en un centro mafioso que terminó con el suicidio de un joven profesional de la arquitectura que tuvo que suicidarse por la extorsión, el chantaje a que lo sometía la mafia que operaba y que todavía es capaz de operar por los alrededores de la OISOE. Esos son quienes tienen que pedir perdón, señor Carlos Guzmán. Quien tiene que pedir perdón en este país son aquellos que convirtieron el Ministerio Público en una especie de nodriza, de niñera del poder político. Esos son los que tienen que pedir perdón. Quienes tienen que pedir perdón son aquellos que han colocado a sujetos inidóneos, incapaces y sin ningún dejo de ética pública para dirigir determinados estamentos de la justicia. Esos son quienes tienen que pedir perdón. Pero el mundo se está acabando. De momento, como dice la gente, de forma llana, las palomas le están tirando a las escopetas. Óigame, hay que estar vivo para oír cosas. Quienes tienen que pedir perdón son los que se abrazaban con Ignacio Lula da Silva y se paseaban con él aquí mientras hacía gestiones de negocio de la Odebrecht en la República Dominicana. Esos son quienes tienen que pedir perdón. Y si nos vamos a un poquito más atrás, quienes tienen que pedir perdón son los que permitieron la quiebra de los bancos y después el manejo de todo esto. Quienes tienen que pedir perdón fueron los que permitieron el desorden del Peravia. Quienes tienen que pedir perdón son los que le dieron 6 cédulas y 6 permisos de armas a Figueroa Agosto, con 6 nombres o 4 nombres distintos en este país. Quienes tienen que pedir perdón son los que permitieron que Solano enviara heroína de la República Dominicana mientras era contratista de obra del Estado aquí en la República Dominicana. Quienes tienen que pedir perdón son aquellos que permitieron que Arturo del Tiempo Márquez, un delincuente internacional que metió 11 cargamentos de cocaína a Europa, fuera aquí hasta un coronel de la policía dominicana, él y su hijo, y entraran a Palacio Nacional y se hicieran fotografías delante del retrato de Juan Pablo Duarte. Esos son los que tienen que pedir perdón. Uno de los dos no anda bien, porque yo entiendo que la ciudadanía
Es a la ciudadanía que hay que pedirle perdón. Es a la ciudadanía dominicana que hay que decirle: nos equivocamos, fallamos. Quienes tienen que pedir perdón son los que permiten el desorden migratorio y el negociazo sucio que significa la frontera dominicana, causándole un daño enorme a este país. Esos son quienes tienen que pedir perdón. De manera que sería bueno que usted revisara qué significa la palabra perdón. El diputado, ¿cómo se llama el diputado? Carlos Guzmán. Carlos Guzmán, bueno, que hermano de un amigo muy querido mío. Sería bueno que usted indagara qué significa el perdón. ¿Quién ha causado daño? Exacto. Los delincuentes que fueron beneficiados por los sobornos de Odebrecht y que aquí no han podido ser encausados de manera adecuada, tendrán que pagar. No crean que se van a salir con la suya, con este tipo de monserguitas y de cantilenas. No quieran confundir este país. Los delincuentes que le robaron al pueblo dominicano a cambio de que se sobrevaluaran obras, recibiendo dinero a manera de soborno de Odebrecht, tienen que responderle a la justicia y al país. El primer espejo que ustedes tienen es el de Ignacio Lula da Silva, líder latinoamericano en un momento. Fenómeno político, líder mundial, de influencia y de impacto a nivel global. Sí. Hoy tiene 9 años y medio sobre las espaldas, en primera instancia, por lavado y por corrupción pasiva en su país. Vayan fijándose en ese espejo. Y miren hacia Guatemala, qué pasó con Otto Pérez Molina. Y miren hacia Panamá, qué está pasando con Martinelli. Sí, y con el de ahora también. Y con el actual presidente Varela. Y vayan para Perú. Miren para Perú lo que le pasó a Ollanta Humala. Y lo que le está pasando a dos expresidentes más. Alejandro Toledo y Alan García. Eso es lo que tienen que ver. ¿Y qué le pasó a dos presidentes, incluyendo a Flores, que hasta murió el pobre, de un accidente cerebrovascular? Es que el tiempo de coger y robar se acabó. Entiéndalo, todos. El tiempo de robar y robarle a un pueblo sumergido en la pobreza y en la indigencia terminó. Esta es otra sociedad. Yo no sé cómo no lo han entendido. Tan inteligentes que son a veces para cosas mal hechas. Los que no entiendan que el tiempo de robar y de saquear a los países pobres terminó, porque hay una población que no se lo va a resistir. Mírense en el espejo de Ignacio Lula da Silva. 5 casos abiertos tiene todavía, relacionados con Petrobras y la corrupción brasileña. Hay gente... Y hay otro expediente por ahí de los hermanos Sarney, de los frigoríficos, que también es terrible. De manera que digo, para cerrar este inicio, quien tiene que pedir perdón es quien han dañado, quienes han lacerado, quienes han robado, quienes se han hecho multimillonarios de la noche a la mañana sin que ni siquiera le toquen un pito en el oído.